Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con las clases del curso de pediatría. Ya me conocen, mi nombre es Miguel Peñarrocha. Bueno, soy profesor del curso, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver, descontaminación gastrointestinal, precisamente el carbón activado. Ya veníamos hablando de lo que es intoxicación. A razón de eso, daba para preparar esta clase, que es como una clase extra que tiene que ver con intoxicación, pero bueno, precisamente con la descontaminación ante una eventual ingesta de algún tóxico, ¿sí? No todos los tóxicos se pueden utilizar carbón activado, pero bueno, acá hablaremos de algunos que sí se puede utilizar el carbón activado, ¿sí? Bueno, quería ver de poder presentar. Ah, ahí está, que es mucho mejor. Bien, descontaminación gastrointestinal, ¿no? Se utiliza el carbón activado, lo vamos a abreviar como carbón activado, como CA, ¿no? Que es el pilar de la descontaminación en las urgencias pediátricas. Se utiliza mucho el carbón activado, se administra por vía oral en algunos casos, o también a través de la colocación de una sonda nasogástrica, por donde se pasa a través de la sonda nasogástrica, se pasa el carbón activado, obviamente diluido en algún líquido, ¿sí? Cuando el pacientito lo toma por vía oral, es complicado porque, bueno, a veces si mezclamos el carbón activado hay que diluirlo con algún líquido que sea un tanto sabroso como para eh, que le dé algún sabor especial y que el niño no se niegue a tomarlo. Si no, es muy difícil para que el niño lo tome, por lo menos espontáneamente, ¿sí? Por el sabor feo que tiene, amargo, y aparte es muy difícil, hay que ir diluyéndolo y mezclándolo poco a poco en un vasito y hay que ir o con un bajalengua o con una cuchara, hay que ir revolviéndolo para que se vaya así produciendo una solución homogénea, ¿sí? Para que sea fácil de tragar por el niño. Bien, el carbón activado en sí lo que va a hacer es prevenir la absorción de las sustancias que entran en contacto directo con el tracto gastrointestinal por ingesta del tóxico, ¿sí? Bueno, va a disminuir la absorción sistémica de agentes potencialmente tóxicos. ¿Cómo va a disminuir la ingesta? A través del evitar que el fármaco o el tóxico en sí sea absorbido en el estómago o en el intestino, ¿sí? No se absorbe porque, bueno, el carbón activado evita la absorción del tóxico, ¿sí? Eh, Así que bueno, hay fármacos que se utilizan especialmente el carbón activado para esto, para estas situaciones. Es casi como decir, cuando hablamos de carbón activado, hablamos del pilar de la desintoxicación, ¿sí? Bien, acá se hablaba como antiguamente, ya se hablaba como el antídoto de uso principal en las intoxicaciones. El carbón activado es el antídoto, lo que llamamos el antídoto universal, ¿sí? Si han trabajado en pediatría, ¿lo han usado alguna vez o no han trabajado en pediatría los que están hoy? Bien, mecanismos de acción. Es un polvo insoluble creado a partir de la pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? Es esto, la descomposición química de materia orgánica, de una variedad de materiales orgánicos. Entonces, es eso mismo, ¿no? El carbón activado es un polvo, a veces vienen en frascos, a veces vienen en sobres, pero generalmente en las presentaciones que tenemos en los hospitales viene en como en estos potes de crema grande, ¿vieron? Un estilo así sería. Algo así como los de dulce de leche también, pero bueno, de plástico, ¿sí? Esos dulce de leche de cuarto.
que comprábamos en los lugares que vendían los supermercados o lugares que venden cosas sueltas, algo así, pero bueno, de plástico, más como un frasco de crema. Ahí adentro se encuentra el polvo, que es un polvo insoluble, es muy difícil de disolver en líquido, pero bueno, revolviéndolo y tomándose su tiempo se puede revolver y homogeneizar. Tiene que formarse una solución homogénea para para que el niño lo pueda deglutir, ¿sí? Si no tiene dificultad para deglutirlo. Bien, actúa por tres mecanismos: por adhesión directa al tóxico a lo largo de todo el intestino, ¿sí? Se va se adhiere al tóxico, entonces evita que se absorba el tóxico, ¿sí? Ya sea tanto en estómago como intestino. También hay un efecto que lo que produce hace como una especie de diálisis, y si bien ya empezó a aparecer el tóxico en circulación de forma sistémica, lo puede reabsorber, ¿sí? Y en los capilares del intestino, si bien está el tóxico, con ayuda del carbón activado puede volver a pasar al intestino y puede ser absorbido por el carbón activado para después eliminarlo a través de la materia fecal. Bien, favoreciendo otro de los mecanismos, favorece el paso del tóxico. Bueno, lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Favorece el paso del tóxico desde la circulación sanguínea a la luz del intestino. Y esto es lo que llamamos efecto de diálisis gastrointestinal. Eh, Bloquea la reabsorción que se produce en la circulación enterohepática. Bien, el carbón activado, cuando lo administramos, uno también piensa, ¿no? Como esto se puede llegar a absorber, puede pasar al torrente sanguíneo. No se absorbe ni va a ser metabolizado por el organismo tampoco. Eh, Bien, para ser eliminado sale a través de las heces. Eso cuando lo damos por vía oral, también lo podemos dar a través de una sonda nasogástrica. eh, Colocamos, bueno, con el líquido, lo mezclamos, el carbón activado, pasa el carbón activado al estómago a través de la sonda nasogástrica, se deja actuar una media hora aproximadamente y después por gavage se retira por gravedad, ¿sí? Se retira y ahí es que vamos a ver que salen algunos restos de comprimidos y bueno, parte del principio activo del tóxico, del fármaco que haya ingerido el niño. Bien, sustancias como los metales pesados, litio o sales de hierro, los hidrocarburos, ácidos, álcalis y etanol. Todos estos compuestos se unen, apenas se unen al carbón activado. Así que, por lo tanto, cuando estamos ante alguno de estos elementos, no se va a utilizar como tratamiento para la intoxicación, ¿sí? Sí, porque no va a ser efectivo. Ahora vamos a ver las sustancias que son absorbidas por el carbón activado. Tenemos el ácido acetil salicílico, la adrenalina, el alcanfor, alcohol, antidepresivos tricíclicos, atenolol, barbitúricos, carbamazepina, diazepam. Son muchos fármacos que utilizamos en el ambiente hospitalario. En una institución de salud utilizamos muchos de estos fármacos y también en los domicilios algunos, ¿sí? Como el ácido acetil salicílico, bueno, el alcohol, algunos antidepresivos, atenolol, eh, la carbamazepina, el diazepam. Continuamos porque son más las sustancias absorbidas por el carbón activado. Tenemos la difenilhidantoína, la digoxina, el fenobarbital, el fósforo,
la levotiroxina, el metotrexate, el N-acetilcisteína, los narcóticos, la nicotina. A ver, vamos a retroceder un poquito. Bueno, seguimos con las sustancias absorbidas por el carbón activado. Oxalatos, paracetamol, parafina líquida, prometacina, penicilina, plata, quetiapina y salicilatos. Después, esos son los que se absorben, y después tenemos los que no se absorben o a lo sumo tienen una absorción mínima, ¿sí? El ácido bórico, en estos casos ya como que si estamos ante estos tóxicos o fármacos que son tóxicos al ser ingeridos en cantidad excesiva por un niño, estaríamos ante la posibilidad de no utilizar el carbón activado porque no tendría sentido. No tendría sentido porque la absorción es mínima o nula. O sea que lo que podamos usar con carbón activado, en este caso de estos fármacos, no tendría utilidad la utilización de los mismos. Ácido bórico, bario, cianuro, etanol, isopropanol, litio, metanol, petróleo y derivados, bueno, nafta, queroseno, ¿no? El plomo, sulfato ferroso. Bueno, formas de administración. eh, Depende también el tiempo transcurrido, ¿no? Desde la intoxicación. Imagínense si pasó más de media hora o 45 minutos, muchas veces el fármaco ha sido absorbido, y a veces no tiene tampoco sentido administrar el carbón activado porque ya ha sido absorbido, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, ya se pasaría a resolverlo de otra forma. En general, la mayoría de los productos líquidos se absorben prácticamente en los 30 minutos siguientes a su ingestión, y la mayoría de sólidos en un plazo de 1 o 2 horas. Eso es importante cuando ingresa el niño a la guardia. eh, Imagínense, ahí tenemos que preguntar, bueno, primero, ¿qué fármaco tomó o qué tóxico puede haber llegado a tomar? Y bueno, ahí la mamá o el papá nos va a explicar, nos va a decir tal tóxico, tal fármaco. Muchas veces nos trae el frasquito o la botella contenedora, ¿no? Entonces ahí podemos ver más o menos qué es lo que tomó y determinar si vamos a utilizar carbón activado o no vamos a utilizar carbón activado. Tenemos que tener en cuenta si han pasado más de 30 minutos siendo un líquido, y pasaron más de 30 minutos, ya ha sido absorbida la mayor cantidad del fármaco. Si han sido sólidos, tenemos en cuenta que tenemos un plazo de 1 o 2 horas para determinar eso. Bien, bien, es poco probable que una descontaminación efectuada después de ese momento tenga alguna utilidad. O sea, cuando es de más de media hora, si es líquido, ya no tendría utilidad una descontaminación a través de carbón activado. Si es de más de 1 o 2 horas, si ya pasaron 2 horas o 3 horas o 4 horas, que puede pasar, ya utilizar carbón activado no tendría sentido, ¿sí? Bien, tiempo transcurrido desde la intoxicación, continuamos. El mayor beneficio de la administración del carbón activado se obtiene si se utiliza en la primera hora tras la ingesta del tóxico. Ahí estaríamos hablando que recupera aproximadamente el 75% del tóxico, ¿sí? Entonces es de vital importancia, hay que hacer educación a ese respecto, eh, con respecto a los padres, a los cuidadores, ¿no? Que tienen que, si llegan a saber que su hijo ha ingerido algún fármaco, antes de la primera hora, en realidad lo antes posible, ¿no? Tienen que concurrir a un servicio de emergencia.
La primera hora es como es la hora clave, la hora vital, ¿sí? La hora esencial. Claro. Si se resuelve antes de esa hora, tiene muchas posibilidades de salir adelante. Si pasó más tiempo, ya se va complicando. Ahí hay que evaluar varias cuestiones, ya las habíamos visto en la clase anterior, como el tipo de fármaco tóxico que ha tomado, la cantidad, La cantidad que tomó. claro, porque bueno, es crucial eso. Vieron que están a veces los blister con un montón de comprimidos y si ingirieron todo eso bueno, es altamente tóxico de cualquier fármaco que pueda llegar a haber ingerido. Bien, las complicaciones, bueno, son raras respecto del carbón activado, ¿no? No estoy hablando de los fármacos o los tóxicos que ha ingerido, sino respecto del carbón activado. Pero existen y así que hay que tener en cuenta siempre el riesgo-beneficio de cada tratamiento. Así que en base al tratamiento que estamos aplicando, que es carbón activado en este caso, tenemos que evaluar el riesgo-beneficio. Quizás si ha tomado un fármaco, ¿no? Pero no sabemos la cantidad que ha ingerido y ya han pasado más de 2 horas, pero después de esas 2 horas, o quizás una hora y media, y después de ese tiempo no observamos ninguna sintomatología, quizás no ha tomado el fármaco en cantidad suficiente como para producir un daño, o quizás ni siquiera lo ha tomado, porque a veces los padres no es que están viendo justo en el preciso momento que el niño está tomando el fármaco. Muchas veces se encuentran con que el frasco estaba vacío, el nene estaba ahí con el frasco abierto y tirado en el suelo. Y obviamente que con el miedo, con la desesperación, los padres van a la guardia. Pero bueno, en ese momento, si han pasado 2 horas o ha pasado un tiempo determinado, el niño, más que hacerle un tratamiento, queda en observación, por si llegara a aparecer alguna sintomatología. Porque tampoco hay una seguridad si lo tomó o no lo tomó. Por eso es muy, muy relativo. Disculpa, la pastilla de carbón es lo mismo que el carbón activado, que en polvo. Sí, lo que pasa es que no se usa en niños la pastilla. Nosotros usamos directamente el frasco con el polvito. Pero para un adulto sí tendría el mismo efecto, una pastilla que lo que antes daban para diarrea. Sí, evita la absorción, pero en realidad la pastilla de carbón activado es otra cosa, porque eso lo que hace evita la diarrea, eh, la pastilla de carbón activado, ¿sí? Evita en cierto modo algún tipo de absorción, pero no es lo que se usa en pediatría. En pediatría usamos este polvo que yo les digo, que es el carbón activado, ¿sí? El otro más que nada es para el tema de diarrea, no es para intoxicaciones. En realidad son cosas distintas. Ok. Bien. Bueno, como habíamos dicho, las complicaciones son raras, pero pueden llegar a aparecer, por eso hay que evaluar el riesgo-beneficio. ¿Se administra o no se administra? Y eso tiene que ver con el riesgo del fármaco que haya tomado, la cantidad que haya podido llegar a tomar y el tiempo que ha transcurrido entre la ingesta del tóxico y el tiempo que se ha presentado en la guardia. Después, bueno, hablamos de dosis. El carbón activado se absorbe alrededor de 1 gramo de toxina por cada 10 gramos. O sea, cada 10 gramos de carbón activado absorbe 1 gramo de toxina. Ahí, bueno, ya hay que evaluar la cantidad de, si teníamos un blister de un medicamento X y cada comprimido tenía 500 miligramos y tenemos 5 comprimidos menos, ya ahí tomó 2,5 gramos. Si tomó 2,5 gramos, vamos a retroceder un poquito, estaríamos necesitando 25 gramos de carbón activado. ¿Me van siguiendo, no, con ese cálculo? Sí, profe. Bien. Si no, me dicen y lo rehacemos juntos. ¿O quieren hacer un ejemplo ustedes? A ver, supongamos que tomó 10 comprimidos de 1 gramo. ¿Cuántos gramos de carbón activado necesitamos?
100. Perfecto. Bien, se entendió entonces. Después queda, esto igual queda grabado, después lo ven y cualquier cosa, si tienen alguna duda, escriben por WhatsApp en el grupo y ahí le vamos dando respuestas, ¿sí? Si hay alguna duda que a lo mejor a veces no la dicen, no se animan a decirla, no pasa nada, después le damos respuesta. Bien, dosis habitual por vía oral o sonda nasogástrica. ¿Se acuerdan que las dos formas de administrarlo era o por vía oral o por sonda nasogástrica? Bien, 0,5 a 1 gramo por kilogramo para menores de 1 año, máximo 10 a 25 gramos. ¿Sí? Ahí podemos hacer, por ejemplo, una cuenta. Si tenemos, sabemos que 0,5 gramos, ¿no?, por kilogramo, y supongamos que el niño tiene 15 kilos, vamos a ponerle. ¿Sí? Entonces hacemos 0,5 por 15 kilogramos, Por 15. sí, nos da 7,5. ¿Sí? 7,5 máximo 10 a 25 gramos. Ya estamos inferior a la dosis máxima. O sea que estaría bien. No habría ningún problema en dárselo, ¿sí? Si eso, y supongamos que, porque es criterio del médico la indicación, obviamente, ¿no? Si en vez de 0,5 sería 1 gramo, tenemos que ir haciendo las cuentas, esto lo pueden ir haciendo ustedes también, ¿no? Pero bueno, 1 gramo lo multiplicamos por el niño, supongamos que pesa 20 A 20. kilos, ya nos da 20. Entonces, 20 gramos, todavía estaríamos dentro del margen, ¿sí? Para tener en cuenta la dosis máxima que se administraría. Después tenemos 0,5 a 1 gramo kilogramo, que es lo mismo, en niños entre 1 y 14 años. Máximo, lo que cambiaría en este caso sería la dosis máxima que se puede dar, que es entre 25 y 50 gramos. 1 y 14 años en la guardia pediátrica, atendemos hasta los 14 años. Pasado los 14 años, ya estaríamos hablando de 15 años cumplidos, ya se atendería en guardia de adultos. ¿Ustedes trabajan en pediatría alguno? El otro día creo que hubo alguien que trabajaba, habían 2 personas, pero hoy me parece que no están. ¿Puede ser? Yo trabajo con mi hija en el domicilio, pero más o menos Ah, tengo algo bien, bien, que ver bien. con pediatría. Claro, sí, sí, sí. Sí, había comentado usted, creo. Em, Así que bueno. Bueno, espero que no necesite nada de esto, pero que sí que le sea útil. Eso es lo importante de todo esto, que les sea de Yo le iba a utilidad. preguntar, porque ya que mi nena no se alimenta ni por boca ni por sonda nasogástrica, ella se alimenta por botón. ¿Sería Sí, exactamente lo mismo la cantidad de dosis? sí, 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 es exactamente lo mismo. Bien. Bien, después el otro ya es una dosis mayor, que ya es entre 25 y 100 gramos, y ahí estamos hablando de adolescentes y adultos. Preparación, el modo de preparación. Bien, el carbón activado está disponible en forma de tabletas, en polvo y como una solución mezclada. Lo que yo les digo por experiencia propia, ¿no? Lo que usamos en pediatría es esta, la solución, el polvo, ¿sí? Por lo menos en la pediatría donde yo trabajo. Y como una solución mezclada, porque este polvo se mezcla en la solución y se forma una solución homogénea, que es lo que vamos a administrar después. La presentación en vaso opaco o la mezcla con chocolate, chocolate con leche, zumo, ahí dice zumo de frutas, pero bueno, jugo de frutas, bebidas con cola, es relación 1 a 1. Eso mejora el sabor y no modifica la eficacia. Bueno, habla de la combinación con leche, yogur, helados, sorbetes, mermelada y cereales, reduce la capacidad de absorción, por lo que no se aconseja la mezcla con estos productos. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro, ¿no? Se puede mezclar con chocolate con leche, jugo de frutas, bebidas de cola, sí se puede mezclar,
mejora el sabor y no modifica la eficacia. Esto es para tener en cuenta, es importante. Después, tener en cuenta esto, si lo vamos a mezclar con leche, yogur, helado, mermelada, cereales, va a reducir su absorción. Entonces, no se utiliza con estos componentes, ¿sí? Cuando se corta, que nos quedan 10 minutos, volvemos a entrar enseguida, ¿sí? Yo igual espero hasta que más o menos vuelvan a entrar. Hay 4 personas en el curso, en la clase, así que espero que vuelvan a entrar los 4 que están, ¿sí? Bien, continuamos con la preparación. Se recomienda una dilución mínima de 200 centímetros de agua por cada 25 gramos de carbón activado. Es difícil igual hacerle tomar esto al niño, no es fácil. Quizás lo disfrazan un poco con los jugos que habíamos dicho hoy, ¿sí? Con los otros componentes que lo podían mezclar. Que retrocediendo un poco, tenemos mezcla con chocolate, chocolate con leche, zumo de frutas, bebidas con cola, ¿sí? Mezclándolo con eso es cada 200 centímetros cúbicos, 25 gramos de carbón activado. Bien, para reducir el riesgo de vómito, porque ese es uno de los grandes riesgos. Enseguida el niño que ingiere esto, creo que hasta un adulto que ingiere esto, con un adulto que ingiere este líquido, vamos a tener riesgo de que vomite, ¿sí? Ojo, porque el vómito tampoco es malo en este caso, ¿no? Cuando aplicamos carbón activado, siempre debiera ser, ¿se acuerdan cuánto tiempo antes? Por lo que venimos viendo. Si es líquido, si es sólido, ¿se acuerdan? Si es líquido, en los 30 minutos, y si es sólido, en plazo de 1 a 2 horas. Bien, perfecto, perfecto. No estoy evaluando a nadie, yo les pregunto a ver si más o menos lo recuerdan y si no, se los vuelvo a hacer recordar y si no, volvemos a la presentación que estábamos para que lo vuelvan a ver, ¿sí? No se preocupen. Traten de ir participando, también así lo hacemos más interactivo, que es lindo también ir hablándolo, haciendo interactivo. Conocimiento que ustedes tengan también compártanlo, que siempre es de ayuda y siempre podemos aprender un poco todos, ¿sí? Bien, entonces habíamos dicho, ¿no?, que se recomienda una dilución mínima de 25 gramos cada 200 centímetros de agua. Hay riesgo de vómito. Si vomita, a lo mejor nos puede llegar a ayudar, porque vamos a expulsar gran parte del tóxico fármaco que haya ingerido, ¿sí? Sobre todo si no pasó la media hora en líquido y las 2 horas en los sólidos. Bien, tras su administración, después de mezclarlo con agua o líquido compatible, hay que agitar bien el frasco hasta formar una solución homogénea. Esto lo vengo diciendo creo que del principio de la clase, lo de la solución homogénea, ¿no? Y continuar removiendo mientras el paciente lo bebe o el personal de enfermería lo administra por sonda nasogástrica. Todo el tiempo hay que estar revolviéndolo para que siga siendo homogéneo. Bien, uso de dosis múltiple. Bien, basándose en estudios clínicos y experimentales, se recomienda, si persiste la clínica, utilizar dosis repetidas de carbón activado en las intoxicaciones por sustancias de liberación retardada, porque hay sustancias que no se liberan enseguida, sino que tardan mucho más. Ya estaríamos hablando de un poco más de 2 horas, ya quizás hasta 4, ¿sí? Entonces en ese tipo de sustancias podemos utilizar el carbono activado y volver a repetir. ¿Por qué? Porque se sigue liberando el fármaco. ¿Y cuáles son esos fármacos? Estos: la carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinina, teofilina y salicilatos. Consulta, ¿esos fármacos son como los más fuertes como para tener que duplicar la dosis del carbón activado, no? Claro, en realidad no es que sean más fuertes, sino que tardan en ser liberados. Tienen acción de liberación retardada. Es decir, que empiezan a liberarse, pero se van liberando lentamente, lentamente, y siguen liberándose y se sigue absorbiendo durante mucho tiempo. Por eso son de liberación retardada. Entonces, por eso es que se repite la dosis
del carbón activado. No porque sean fuertes, sino porque se siguen liberando durante mucho tiempo. Entonces, al administrar varias dosis de carbón activado, estamos cubriendo ese tiempo de liberación prolongada. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Sí, sí, ok. Bien. Ahí lo estamos haciendo un poquito más interactivo. Me gusta. Me gusta que hablen, que participen. Aparte es lindo también porque imagínense, pónganse en mi lugar y estar hablando, bla, 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 es horrible y nadie responde nada, ¿no? Por lo menos de esta forma, bueno, vamos un poquito trabajando en conjunto, ¿sí? Uso con lavado gástrico. En la actualidad se utilizan conjuntamente ambas técnicas en las siguientes circunstancias: intoxicaciones medicamentosas agudas de riesgo vital, si hay riesgo de vida, ¿no? Paciente en coma y sin reflejos faríngeos, previa protección de la vía aérea mediante intubación endotraqueal. Ya este paciente, estamos hablando de un paciente realmente delicado, porque ¿Qué tiene, sería como que estuviera inconsciente para que se le pueda hacer ese lavado gástrico? O sea, por ejemplo, los que están entubados, claro, pacientes que están en coma y demás. sí, sí, son pacientes que están en coma, que quizás ya están en un estado muy complicado, y imagínense en que tienen los reflejos, como dice acá, el reflejo faríngeo, que es el de la tos, el que va a evitar que vaya a vías respiratorias. El fármaco no lo tiene desarrollado del todo, entonces al no tenerlo desarrollado, ¿pero por qué? Porque está en coma, porque está inconsciente, ¿sí? Ya sea por un daño neurológico o por un accidente en la vía pública que le produjo un traumatismo encefalocraniano. Hay una alteración de la conciencia, y en esa alteración de la conciencia se pierden los reflejos faríngeos, ¿no? Entonces, en ese caso, ya como está muy grave el paciente, requiere la intubación endotraqueal. Al requerir intubación endotraqueal, estaríamos protegiendo la vía aérea. En ese caso, se utilizaría el lavado gástrico, ¿sí? Porque no le podemos. El lavado gástrico es colocar la sonda, pasarle el carbón activado, esperar que actúe durante una media hora aproximadamente, 45 minutos máximo, ponerlo por la bolsita por gravedad para que salga el carbón activado con parte del fármaco absorbido por el carbón activado. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bárbaro. Si voy muy rápido me dicen, no hay problema. Bien, intoxicaciones en las que existe riesgo elevado de presentar convulsiones, o todo paciente que haya convulsionado previamente, porque en ese caso no podemos contar con que el paciente pueda deglutir adecuadamente, entonces se hace lavado gástrico. Efectos secundarios y complicaciones: emesis, aspiración, alteraciones metabólicas, perforación esofágica o gástrica, laringoespasmo, arritmias. Todo esto son complicaciones o efectos secundarios de la administración del carbón activado, ¿sí? Otros. Bien, ahora vamos a ir viendo uno por uno. Nos queda un minuto. Vamos a hacer una cosa, vamos a salir y volvemos a entrar, ¿sí? Así no queda como colgado, ¿sí? Sí, profe, mejor. Porque no va a hablar y se va a Claro. cortar la charla. Sí, es que me ha pasado quedarme hablando o explicando algo y cuando me quiero acordar ya habíamos salido. Así que bueno, finalizo la reunión, entro y vuelven a entrar atrás mío, ¿sí? Gracias. Ok.